Justo ahora, estás sentado sobre una roca que se precipita por el espacio a una velocidad de 670.000 millas por hora. Esta roca orbita alrededor de un horno nuclear que es 1.000.000 de veces más grande que ella. Y este horno, a su vez, es solo una de 400.000 millones de estrellas que danzan en una galaxia tan inmensa que a la luz le tomaría 100.000 años cruzarla de un extremo a otro. Pero esto es lo que realmente te volará la cabeza. Toda nuestra galaxia, con sus miles de millones de mundos e incontables civilizaciones que podrían existir, no es más que un grano de arena en un océano que contiene 2 billones de otros granos de arena. Si te gustan los viajes que cambian tu perspectiva de la realidad, dale un me gusta y suscríbete. Prepárate, empezamos. Imagina que estás de pie en medio de la noche neoyorquina. Las luces se extienden hasta el infinito en todas direcciones. Los edificios se funden en la oscuridad en el horizonte. Y ahora, imagina que este paisaje urbano no se extiende hasta un estado vecino, sino a través de todos los Estados Unidos. Luego, extiéndalo a través del Océano Pacífico hasta la misma Asia. Continúe estirándolo alrededor de toda la Tierra. Y ahora, multiplique esa distancia por 6.000 millones. Acaba de imaginarse la anchura de nuestra galaxia. Los científicos han confirmado, mediante mediciones precisas, que la Vía Láctea se extiende 100.000 años luz de un extremo a otro. Un año luz equivale a 6 billones de millas. Esto significa que nuestro hogar galáctico tiene un diámetro de 600.000 billones de millas. Para escribir este número, se necesitaría una línea de ceros que se extendería desde su casa hasta la tienda más cercana. Pero es precisamente aquí donde la intuición humana se enfrenta a la primera conmoción. A pesar de esta escala abrumadora, nuestra galaxia es solo el primer peldaño en la escalera cósmica que conduce a una infinidad que nuestro cerebro no es capaz de procesar. Cada punto de luz que titila en el cielo nocturno pertenece a nuestra vecindad galáctica. Una banda nebulosa de estrellas que atraviesa el cielo oscuro es la vista de nuestros brazos espirales de perfil. Vivimos dentro de esta ciudad cósmica, integrados en su estructura, como una célula en un organismo gigantesco. Desde nuestra posición, a aproximadamente 26.000 años luz del centro galáctico, podemos observar regiones de formación estelar donde se encienden nuevos soles. Cada año somos testigos de cunas estelares, donde la gravedad moldea nubes de gas en esferas ardientes. Antiguas gigantes rojas mueren en impresionantes explosiones, sembrando el cosmos con elementos pesados. Todo este drama cósmico se desarrolla en el escenario de nuestro teatro galáctico local, y sin embargo, lo que hace que esta escala sea verdaderamente inquietante no es su tamaño, sino lo que representa. Nuestra galaxia es solo una unidad en una jerarquía de estructuras que se vuelve cada vez más inmensa e incomprensible. Cada nuevo nivel de organización cósmica eclipsa al anterior en una proporción tan inmensa que la experiencia humana pierde todo sentido. De pie en la Tierra y meditando sobre las distancias galácticas, somos como una hormiga que intenta comprender las dimensiones de Norteamérica. La hormiga puede intuir que más allá de su entorno inmediato existe algo inmenso, pero no posee la base cognitiva para abarcar escalas continentales. Los seres humanos nos enfrentamos a la misma limitación cuando se trata del cosmos. Nuestro cerebro, evolucionado para cazar en las sabanas africanas, apenas puede asimilar escalas que trascienden los límites de nuestro mundo. Esta barrera cognitiva se convierte en el primer indicio de que el universo opera a niveles lejanos a la intuición humana. Cada estructura cósmica que descubrimos nos obliga a renunciar a nuestras concepciones terrenales y a aceptar escalas que se asemejan más a abstracciones matemáticas que a una realidad física. Los antiguos griegos creían que las estrellas eran agujeros en la esfera celeste que rodeaba la Tierra. La astronomía moderna revela que solo nuestro hogar galáctico guarda misterios que habrían superado su imaginación más audaz.
Cada telescopio que se adentra más y más en el cosmos descubre nuevas capas de organización cósmica que se extienden hacia horizontes que apenas podemos detectar. Pero en comparación con lo que nos espera más allá, nuestra galaxia es solo una habitación en una mansión cósmica con incontables pisos que se pierden en el infinito. La luz viaja a la mayor velocidad del universo. Nada puede superar a un fotón que se precipita a través del vacío del espacio. A una velocidad de 670 millones de millas por hora, la luz rodea la Tierra 7 veces en un solo segundo. Este límite de velocidad cósmico representa la forma más rápida de recorrer distancias en nuestra realidad. Y aún así, incluso a la luz, la campeona absoluta de velocidad en física, le toma 100.000 años recorrer de un extremo a otro nuestra galaxia. Piensen lo que esto significa para nuestra percepción. La luz que abandonó las estrellas lejanas en nuestra galaxia esta noche comenzó su viaje cuando los primeros seres humanos apenas aprendían a hacer fuego. Los fotones que alcanzan la Tierra desde el lado opuesto de la Vía Láctea emprendieron su viaje mucho antes de la invención de la escritura. Estas antiguas partículas de luz portan información sobre eventos estelares que ocurrieron cuando nuestros ancestros apenas descubrían la agricultura. Los científicos utilizan este tiempo de viaje de la luz como una regla de medición cósmica. Cuando los astrónomos observan regiones galácticas distantes, las ven tal como eran hace miles de años. La galaxia que observamos hoy es, en esencia, una colcha de retazos de diferentes épocas temporales. Las estrellas más cercanas nos muestran eventos recientes. Los cúmulos estelares lejanos revelan una historia ancestral. Nunca vemos nuestra galaxia tal como es en este preciso instante, sino más bien como una imagen promediada en el tiempo que abarca milenios. Este desfase temporal crea uno de los hechos confirmados más extraños de la astronomía. Cada fotografía de nuestra galaxia muestra varios periodos de tiempo simultáneamente. La luz de diferentes regiones abandonó sus fuentes en distintos momentos históricos. Mirar la Vía Láctea es mirar al pasado, a un lapso de tiempo que es más largo que toda la civilización humana. Pero este viaje en el tiempo se vuelve aún más vertiginoso si consideramos la rotación de la galaxia. Toda nuestra galaxia gira como un molinillo cósmico. El sistema solar completa una órbita alrededor del centro galáctico cada 200 millones de años. Durante el tiempo que la luz viaja a través de nuestra galaxia, toda la estructura logra completar casi media vuelta. La galaxia literalmente cambia de forma mientras la luz viaja entre sus regiones. Aún más inquietante es lo que esto significa para la comunicación cósmica. Cualquier intento de enviar una señal a través de nuestra galaxia se topa con esta barrera fundamental. Las ondas de radio y los haces láser se mueven a la velocidad de la luz. Esto significa que la comunicación galáctica requiere una paciencia medida en tiempo geológico. Si una civilización extraterrestre del otro lado de nuestra galaxia nos enviara un mensaje hoy, lo recibirían los chosnos de nuestros propios chosnos. Esta barrera de comunicación significa que nuestra galaxia nunca podrá funcionar como un sistema unificado. Las distintas regiones operan de forma independiente, aisladas por el límite fundamental de la velocidad de transmisión de la información. Lo que parece una estructura cósmica unificada, en realidad, está compuesto por innumerables zonas independientes, cada una de las cuales evoluciona sin tener conocimiento de sus lejanos vecinos galácticos. Los fotones antiguos que nos llegan hoy portan mensajes de un pasado galáctico que podemos observar, pero que nunca podremos visitar. Cada estrella que vemos nos habla de las condiciones que existían antes de que nuestra especie aprendiera a contemplar el cielo nocturno. Y aún así, este problema de comunicación galáctica es solo el menor de los que enfrentamos al intentar comprender las distancias cósmicas. Salga una noche despejada y encuentre la estrella más brillante en el cielo. Ese punto brillante de luz es Sirio,
que brilla 25 veces más que nuestro Sol. Parece tan brillante que las civilizaciones antiguas construían sus calendarios basándose en su movimiento. Para sus ojos, Sirio parece lo suficientemente cerca como para poder alcanzarlo con una escalera muy alta. La realidad confirmada destruye por completo esa ilusión. Sirio se encuentra a 8,6 de años luz de la Tierra. Esta distancia equivale a 51 billones de millas. Si pudiera viajar en coche a una velocidad normal hacia esa estrella brillante más cercana, el viaje duraría 300 millones de años. Usted tendría que viajar sin parar a una velocidad de 100 kilómetros por hora desde los tiempos en que la vida compleja aún no había surgido en la Tierra. Pero Sirio es prácticamente nuestro vecino en comparación con las distancias galácticas típicas. La mayoría de las estrellas en nuestra galaxia están separadas por intervalos tan inmensos que escapan a la comprensión humana. La distancia media entre estrellas vecinas es de 4 años luz. En términos cósmicos, esto es un vacío casi perfecto, interrumpido ocasionalmente por diminutas islas de materia. Para visualizar este vacío, imagine que nuestro sistema solar se encogiera hasta tal punto que el Sol tuviera el tamaño de un balón de baloncesto. A esta escala, la Tierra sería un grano de arena, orbitando a una distancia de 8 metros, y la estrella más cercana sería otro balón de baloncesto, ubicado en otra ciudad, digamos, en Denver, si usted comenzara su viaje desde Nueva York. Todo el espacio entre esos balones es, en esencia, vacío. Este vacío entraña profundas implicaciones para los viajes interestelares. Incluso, viajando a la velocidad de la luz, los viajes a las estrellas más cercanas llevan años. A las naves espaciales convencionales, que se mueven a velocidades alcanzables, les llevaría decenas de miles de años alcanzar a sus vecinos estelares más próximos. La inmensa mayoría de nuestra galaxia permanecerá inaccesible para siempre para la exploración humana. El vacío entre las estrellas también explica por qué el contacto con extraterrestres parece tan improbable, a pesar de la enorme cantidad de mundos potenciales. Si existen civilizaciones extraterrestres en planetas que orbitan estrellas lejanas, se enfrentan a las mismas barreras fundamentales de espacio y tiempo que nos aíslan. El universo, al parecer, ha conspirado para separar las especies inteligentes con abismos demasiado vastos para una interacción significativa. Los científicos han calculado que nuestra galaxia contiene aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Y aún así, estos incontables soles están tan dispersos por el espacio galáctico que cada uno de ellos existe en un magnífico aislamiento. El cielo nocturno crea una ilusión óptica, haciendo que las estrellas parezcan apiñadas, mientras que en realidad habitan en un reino de soledad cósmica. Este aislamiento estelar se extiende por todo nuestro vecindario galáctico, incluso en las densas regiones centrales de la Vía Láctea, donde las estrellas están más juntas que en nuestro brazo espiral exterior, persisten enormes espacios vacíos entre soles individuales. La galaxia, que en las imágenes de los telescopios parece tan rica y poblada, en realidad está compuesta principalmente de vacío. Reflexionar sobre estos espacios vacíos entre las estrellas nos ofrece un primer atisbo de la verdadera naturaleza de la arquitectura cósmica. La materia es una rara excepción, esparcida por un universo abrumadoramente vacío. Habitamos en diminutos oasis de materia, flotando en un océano de la nada. Pero este vacío galáctico parece realmente repleto en comparación con los espacios que separan galaxias enteras. Imagina que cuentas cada estrella en nuestra galaxia. Empieza por el Sol y muévete hacia afuera, a través de los brazos espirales. Cuenta cada enana roja, cada gigante azul, cada sistema binario que orbita en el espacio. Mantén un ritmo constante, una estrella por segundo, sin detenerte para dormir o comer. Terminarías de contar dentro de 12.600 años. Observaciones confirmadas de telescopios espaciales muestran que nuestra galaxia contiene entre 100.000 millones y 400.000 millones de estrellas. La cifra exacta sigue siendo desconocida,
porque las nubes de polvo nos impiden ver las regiones galácticas distantes. Las nebulosas oscuras ocultan poblaciones estelares que solo podemos detectar mediante radiación infrarroja. Pero incluso una estimación conservadora de 100.000 millones de estrellas supera la comprensión humana. Cada uno de estos hornos estelares arde con la fuerza de la fusión nuclear. Cada segundo, nuestro Sol transforma 4 millones de toneladas de materia en energía pura. Multipliquen esa potencia por cientos de miles de millones de reacciones similares que ocurren simultáneamente por toda nuestra galaxia. La producción total de energía de la Vía Láctea supera el consumo energético de la civilización humana por una magnitud tan vasta que solo puede expresarse mediante notación científica. Y sin embargo, esta asombrosa población estelar conduce a una inquietante toma de conciencia. A pesar de que contiene suficientes soles para abastecer de energía a cuatrillones de civilizaciones, toda nuestra galaxia representa una fracción insignificante de la existencia cósmica. Los astrónomos clasifican a la Vía Láctea como una galaxia espiral de tamaño medio. Las galaxias más grandes contienen más de 1 billón de estrellas. Las galaxias más pequeñas, las enanas, apenas cuentan con unos pocos miles de millones de hornos estelares. La matemática probabilística, ligada al recuento de estrellas en las galaxias, plantea posibilidades vertiginosas para los sistemas planetarios. Si tan solo un 1% de las estrellas galácticas posee mundos similares a la Tierra, entonces, en nuestra galaxia existen miles de millones de planetas potencialmente habitables. Algunos de estos mundos podrían ser el hogar de civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas que la sociedad humana. Otros podrían contener formas de vida tan alienígenas que no tendríamos palabras para describirlas. Pero lo que hace que estos números sean verdaderamente inquietantes es su insignificancia cósmica. Cada estrella que hemos observado jamás, cada planeta que podamos descubrir, cada posible civilización alienígena que pudiera existir dentro de nuestros límites galácticos, constituye menos de un 1% de la materia. 400.000 millones de estrellas de nuestra galaxia brillan con una energía que eclipsa cualquier fenómeno terrestre. Su luz combinada crea una franja resplandeciente que observamos en el cielo oscuro. Sus interacciones gravitacionales forman los brazos espirales donde continúan naciendo nuevas estrellas. Sus ciclos de vida siembran el cosmos con elementos pesados necesarios para los planetas rocosos y la evolución biológica. Todo este esplendor cósmico se despliega dentro de nuestro entorno galáctico más cercano. Y el siguiente nivel de organización cósmica hace que toda nuestra ciudad estelar parezca una casa en una calle infinita. En cualquier noche de otoño, miren hacia la constelación de Andrómeda. Esa débil mancha nebulosa parece insignificante entre las estrellas circundantes. Los astrónomos antiguos lo catalogaron como una nebulosa, suponiendo que pertenecía a nuestra vecindad cósmica local. Los telescopios modernos revelan una verdad que debería aterrar e inspirar a la vez. Están mirando otra galaxia que contiene más de 1 billón de estrellas. La galaxia de Andrómeda se extiende por 220.000 años luz de diámetro, lo que es más del doble del diámetro de nuestra Vía Láctea. Este gigante galáctico contiene tantos hornos estelares que eclipsa a nuestra población estelar local por 3 o 4 veces. Si nuestra galaxia es Nueva York, entonces Andrómeda es toda la costa este de los Estados Unidos. Pero las mediciones confirmadas revelan algo aún más asombroso. Andrómeda se precipita hacia nosotros a una velocidad de 250.000 millas por hora. Esta trayectoria de colisión cósmica culminará en el evento más espectacular que jamás haya visto nuestro sistema solar. Las simulaciones por computadora muestran que, dentro de 4.500 millones de años, estos dos titanes galácticos se fusionarán en una danza gravitacional que durará varios miles de millones de años. La colisión transformará ambas estructuras espirales en una única galaxia elíptica, a la que los astrónomos ya han bautizado como Milcomeda.
Durante esta fusión, nuestro sistema solar, lo más probable, permanecerá intacto. Los vastos espacios entre las estrellas individuales significan que las colisiones estelares son extremadamente improbables, incluso durante los impactos galácticos. En su lugar, las fuerzas gravitacionales expulsarán nuestro Sol y sus planetas a nuevas órbitas alrededor del centro galáctico unificado. La Tierra podría encontrarse en las regiones exteriores de una galaxia fusionada, observando constelaciones desconocidas. Y aún así, lo que hace a Andrómeda verdaderamente asombrosa no es su tamaño o la colisión inminente, sino lo que nos revela sobre las distancias cósmicas. La luz que vemos de Andrómeda esta noche comenzó su viaje hace 2,5 millones de años. Cuando esos fotones partieron hacia la Tierra, los primeros antepasados humanos apenas estaban aprendiendo a usar herramientas de piedra. La galaxia que observamos existía incluso antes del surgimiento de los humanos modernos. Este desfase temporal significa que nunca podremos ver a Andrómeda tal como es hoy. Observamos su pasado ancestral, conservado en la luz que ha viajado a través del vacío cósmico durante millones de años. La galaxia que se nos acerca justo ahora podría lucir completamente diferente de lo que vemos a través de los telescopios. Aún más inquietante es lo que Andrómeda nos desvela sobre las magnitudes cósmicas. A pesar de ser nuestra vecina galáctica mayor más cercana, se encuentra tan lejos que la luz tarda millones de años en cruzar este abismo. Esta distancia representa el paso significativo más pequeño más allá de nuestro entorno galáctico local. Entre nuestra galaxia y Andrómeda se extiende un vacío que contiene casi nada más que materia oscura y nubes de gas dispersas. Este vacío intergaláctico tiene una temperatura cercana al cero absoluto y una densidad inferior a la de las mejores cámaras de vacío que el ser humano puede crear. Y sin embargo, este abismo aparentemente vacío pulula de fuerzas invisibles que rigen el movimiento de las galaxias en el tiempo cósmico. La inminente fusión de nuestra galaxia con Andrómeda creará un espectáculo de fuegos artificiales visible desde lejanas vecindades galácticas. Pero incluso este espectáculo cósmico no es más que un evento local en un teatro gravitacional mucho más grande. Nuestra galaxia no deriva en soledad por el espacio cósmico. La Vía Láctea pertenece a una familia gravitacional llamada Grupo Local, que contiene más de 50 galaxias individuales atrapadas en una danza cósmica eterna. Esta vecindad galáctica se extiende aproximadamente 10 millones de años luz y contiene suficiente masa total como para curvar el espacio y el tiempo a enormes distancias. Observaciones confirmadas demuestran que la mayoría de las galaxias en nuestro grupo local son sistemas enanos que contienen solo unos pocos miles de millones de estrellas cada una. Estos enanos cósmicos orbitan alrededor de 2 galaxias espirales dominantes, nuestra Vía Láctea y la Andrómeda que se aproxima. Al igual que los planetas que giran alrededor de un sistema estelar binario, estas galaxias más pequeñas siguen trayectorias orbitales complejas, determinadas por la interacción gravitacional entre los 2 miembros más grandes del grupo. Los satélites enanos más conocidos son la Gran Nube de Magallanes y la Pequeña Nube de Magallanes, visibles a simple vista para los observadores en el hemisferio sur. Estas galaxias irregulares orbitan alrededor de nuestra Vía Láctea a distancias de 160.000 y 200.000 años luz, respectivamente. Su proximidad las convierte en laboratorios para el estudio de interacciones galácticas en tiempo real. Los científicos han descubierto que nuestra galaxia engulle activamente a sus vecinos más pequeños. Las fuerzas de marea, creadas por el inmenso campo gravitatorio de la Vía Láctea, arrancan estrellas y gas de las nubes de Magallanes, alimentando de materia nuestro disco galáctico. Este proceso de alimentación cósmica lleva miles de millones de años, y nuestra galaxia se hace cada vez más grande al absorber sistemas enanos cercanos. Pero esta depredación galáctica revela algo profundo sobre la evolución cósmica. Las galaxias no existen como islas aisladas, flotando en el espacio vacío.
Habitan en comunidades gravitacionales, donde interacciones constantes dan forma a su estructura y evolución. La apariencia serena de las galaxias en el cielo nocturno oculta procesos brutales que se desarrollan en escalas de tiempo cósmicas. El propio grupo local se mueve por el espacio como un todo. Todo nuestro vecindario galáctico se desplaza hacia el cúmulo de Virgo a una velocidad de aproximadamente 400 millas por segundo. Este movimiento transporta nuestro cúmulo local de galaxias a distancias que eclipsan el tamaño de las galaxias individuales. Somos pasajeros en una nave espacial que navega a través del espacio intergaláctico hacia destinos gravitacionales que apenas podemos percibir. Aún más notable es que las galaxias de nuestro grupo local están unidas por halos de materia oscura que se extienden mucho más allá de sus bordes visibles. Estos armazones gravitacionales invisibles contienen 10 veces más masa que todas las estrellas y el gas que podemos observar. La materia oscura sirve como un pegamento gravitacional que mantiene unidas a las agrupaciones de galaxias. A pesar de la expansión del espacio mismo, la dinámica orbital dentro de nuestro grupo local obedece a leyes matemáticas precisas que rigen el movimiento a escalas cósmicas. Cada galaxia describe trayectorias elípticas en el espacio, acercándose y alejándose periódicamente de sus vecinas en ciclos que duran miles de millones de años. Estas interacciones gravitatorias desencadenan la formación estelar, distorsionan las formas de las galaxias y redistribuyen la materia a enormes distancias. Comprender nuestro vecindario galáctico requiere pensar en escalas de tiempo que superan la experiencia humana. La configuración actual del grupo local es solo un instante en una evolución cósmica que abarca decenas de miles de millones de años. Las galaxias se fusionan, se separan y vuelven a fusionarse en patrones demasiado lentos para la observación humana, pero registrados en los movimientos que medimos hoy. Este baile gravitacional local es solo la unidad organizativa más pequeña en la jerarquía cósmica, que se vuelve cada vez más compleja. Los cúmulos de galaxias constituyen las estructuras ligadas gravitacionalmente más masivas del universo. Estas ciudades cósmicas contienen miles de galaxias individuales, mantenidas unidas por fuerzas tan poderosas que distorsionan el espacio y el tiempo a lo largo de millones de años luz. El cúmulo grande más cercano, conocido como el cúmulo de Virgo, contiene más de 1.300 galaxias y se encuentra a 54 millones de años luz de nuestro grupo local. Mediciones confirmadas demuestran que los cúmulos de galaxias no deberían existir, a juzgar por la materia visible que observamos. La atracción gravitacional, combinada de todas las estrellas y el gas en las galaxias del cúmulo, no puede explicar las enormes fuerzas necesarias para mantener unidas estas estructuras. Las galaxias dentro de los cúmulos se mueven a velocidades que se aproximan a los 3 millones de millas por hora. Tales velocidades habrían dispersado a los miembros del cúmulo por el espacio cósmico hace miles de millones de años. La solución a este enigma requirió el descubrimiento de que la mayor parte de la masa del cúmulo permanece completamente invisible. La materia oscura supera en peso a las estrellas y al gas visibles en una proporción de 10:1 en todos los cúmulos de galaxias. Esta misteriosa sustancia se manifiesta únicamente a través de efectos gravitacionales sobre la luz y la materia, creando un armazón cósmico que podemos cartografiar, pero no podemos observar directamente. Los científicos utilizan el lente gravitacional para estudiar la distribución de la materia oscura en los cúmulos de galaxias. Los cúmulos masivos curvan el espacio de tal manera que actúan como lentes de aumento cósmicas, distorsionando la vista de las galaxias de fondo. El grado de distorsión revela cuánta masa invisible contienen los cúmulos. Estas mediciones confirman que la materia oscura domina la estructura de los cúmulos, permaneciendo a su vez indetectable para cualquier instrumento creado por el ser humano. El ejemplo más impresionante de la existencia de la materia oscura es el cúmulo Bala.
donde dos cúmulos de galaxias colisionaron a una velocidad que superó los 10 millones de millas por hora. Durante esta colisión cósmica, las nubes de gas visibles interactuaron y se ralentizaron, pero los componentes de la materia oscura se atravesaron mutuamente sin cambios. Los mapas de lentes gravitacionales muestran que la materia oscura y la visible están separadas por millones de años luz, lo que constituye una prueba directa de que la masa invisible existe independientemente de las estrellas y el gas. Los cúmulos de galaxias también sirven como laboratorios cósmicos para el estudio de la física extrema. El gas caliente entre las galaxias del cúmulo alcanza una temperatura de 100 millones de grados, lo suficientemente caliente como para arrancar electrones de los átomos y crear un plasma que brilla en rayos X. Este material sobrecalentado contiene más masa que todas las galaxias del cúmulo juntas, pero permanece invisible para los telescopios ópticos. El espacio entre las galaxias del cúmulo rebosa de partículas de alta energía, aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz por campos magnéticos que se extienden a lo largo de millones de años luz. Estas partículas de rayos cósmicos generan radioemisiones, detectables por telescopios especializados, revelando estructuras magnéticas que unen galaxias distantes dentro de los cúmulos. Pero lo que hace que los cúmulos de galaxias sean verdaderamente asombrosos es su papel en la evolución cósmica. Los cúmulos representan los puntos culminantes del colapso gravitacional en nuestro universo. La materia oscura comenzó a condensarse poco después del Big Bang, dando lugar finalmente a pozos gravitacionales en los que se formaron las galaxias. Con el paso del tiempo cósmico, estos cúmulos galácticos se fusionaron en cúmulos cada vez más masivos. El cúmulo de galaxias más grande conocido, llamado el Gordo, contiene la masa de 3 cuatrillones de soles y se extiende a lo largo de 15 millones de años luz. Este monstruo cósmico se encuentra a 7.000 millones de años luz de nosotros, lo que significa que lo observamos tal como era cuando nuestro sistema solar apenas se estaba formando. Los cúmulos de galaxias forman nodos en una estructura cósmica aún mayor, que recuerda a una telaraña tridimensional. Los supercúmulos representan las estructuras gravitacionales confirmadas más grandes de nuestro universo. Estas formaciones cósmicas se extienden a distancias tan enormes que la luz tarda cientos de millones de años en cruzarlas. Nuestro grupo local forma parte del supercúmulo de Laniakea, un cúmulo gravitacional que abarca 500 millones de años luz y contiene más de 100.000 galaxias. El descubrimiento de los supercúmulos revolucionó nuestra comprensión de la organización cósmica. En lugar de estar dispersas aleatoriamente por el espacio, las galaxias se alinean en vastas redes, conectadas por filamentos de materia oscura y gas. Estas autopistas cósmicas dirigen la materia a distancias que eclipsan el tamaño de los cúmulos de galaxias individuales, creando una estructura jerárquica que se extiende hasta las escalas observables más grandes. Los científicos han cartografiado nuestro supercúmulo local, rastreando los movimientos peculiares de miles de galaxias. A pesar de que la expansión cósmica aleja las galaxias distantes, la gravedad impulsa a las galaxias cercanas a moverse hacia regiones de mayor densidad. Al medir estos flujos gravitacionales, los astrónomos han descubierto que nuestra Vía Láctea y millones de galaxias vecinas se están moviendo hacia un masivo centro gravitacional de atracción. Este centro, denominado el Gran Atractor, contiene la masa acumulada de decenas de miles de galaxias, concentradas en una región oculta por nubes de polvo en el plano de nuestra galaxia. La atracción gravitacional de este monstruo cósmico afecta el movimiento de galaxias a lo largo de cientos de millones de años luz, creando corrientes en la red cósmica que transportan cúmulos enteros de galaxias hacia regiones de densidad creciente. Pero el Gran Atractor en sí es solo una pequeña parte de una estructura aún más grande. Observaciones recientes demuestran que Laniakea es parte de un vasto complejo de supercúmulos que se extiende por más de 1.000 millones de años luz.
Esta estructura, llamada el complejo de supercúmulos Piscis-Cetus, podría ser la estructura coherente más grande del universo observable. Las consecuencias de la organización de los supercúmulos desafían nuestra comprensión de la evolución cósmica. Estas inmensas estructuras se formaron a partir de procesos gravitacionales que necesitaron miles de millones de años para forjar los patrones que observamos hoy. La materia oscura comenzó a condensarse cuando el universo apenas contaba con menos de un 1% de su edad actual, configurando finalmente el andamiaje a lo largo del cual se organizó la materia visible. Los límites de los supercúmulos son difíciles de determinar con exactitud, ya que se funden con estructuras adyacentes. A diferencia de los cúmulos de galaxias, que se encuentran firmemente unidos por la gravedad, los supercúmulos constituyen asociaciones más laxas que podrían disiparse a causa de la expansión cósmica. Algunas regiones dentro de los supercúmulos siguen colapsando bajo el efecto de su propia gravedad, mientras que otras zonas se ven estiradas por la energía oscura. La morfología de los supercúmulos se asemeja más a estructuras biológicas que a objetos geométricos. La Niaquea se asemeja a una enorme hoja con ramificaciones que se extienden en diferentes direcciones, como las redes neuronales en el cerebro humano. Esta semejanza tal vez no sea casual, ya que ambos sistemas se organizan mediante procesos que crean estructuras jerárquicas ramificadas. La observación de la estructura de los supercúmulos requiere telescopios capaces de cartografiar millones de galaxias a enormes distancias. El sondeo digital celeste Sloan creó mapas tridimensionales, mostrando la organización de los supercúmulos al medir las distancias precisas a más de 1 millón de galaxias. Estos sondeos revelan que los supercúmulos se conectan, formando estructuras aún más grandes que recuerdan a un andamiaje cósmico. La telaraña cósmica, que surge del cartografiado de los supercúmulos, se asemeja a burbujas de jabón flotando en el espacio, donde las galaxias se concentran a lo largo de los bordes de las burbujas y enormes vacíos ocupan su interior. Esta arquitectura de burbujas de jabón se extiende por todo el universo observable. Si se aleja lo suficiente del universo, verá un panorama impresionante. Las galaxias no están dispersas aleatoriamente en el espacio, sino que están organizadas en una inmensa red tridimensional que recuerda a una espuma de jabón flotando en la oscuridad cósmica. Esta estructura, llamada telaraña cósmica, constituye la organización de materia a mayor escala en nuestro universo. Las simulaciones computarizadas confirman que esta arquitectura en forma de telaraña se formó de manera natural como resultado de procesos gravitatorios que comenzaron poco después del Big Bang. La materia oscura comenzó a condensarse cuando el universo tenía apenas unos cientos de miles de años, creando semillas gravitatorias que finalmente crecieron en el armazón cósmico que observamos hoy en día. La telaraña cósmica se compone de 4 componentes diferentes que trabajan juntos a lo largo de miles de millones de años luz. Nodos densos marcan las intersecciones donde se forman los cúmulos de galaxias. Los filamentos o hilos se extienden entre los nodos como autopistas cósmicas, guiando la materia a enormes distancias. Las paredes forman estructuras laminares donde se cruzan los filamentos. Entre estas estructuras se encuentran los vacíos cósmicos o voids, que contienen casi nada más que espacio vacío. Los científicos han cartografiado esta arquitectura cósmica, observando millones de galaxias y midiendo su posición tridimensional en el espacio. Los estudios resultantes revelan que las galaxias delinean los bordes de enormes burbujas, mientras que los vacíos ocupan su parte interior. Esta estructura espumosa se extiende por todo el universo observable, con una consistencia asombrosa. La escala de los componentes de la red cósmica escapa a la intuición humana. Los filamentos individuales se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz, manteniendo una anchura de tan solo 20 millones de años luz. Estos hilos cósmicos parecen increíblemente delgados al ser considerados a la escala del universo.
Sin embargo, contienen suficiente materia para alimentar miles de millones de galaxias. La materia fluye a través de los filamentos, como agua por una tubería cósmica, impulsando la formación de galaxias en las regiones más densas. Los cúmulos de galaxias se forman donde varios filamentos se cruzan, creando atascos gravitacionales que retienen la materia durante miles de millones de años. Estos cruces cósmicos son las regiones más bulliciosas del universo, donde las interacciones galácticas desencadenan la formación estelar y el crecimiento de agujeros negros supermasivos. Los cúmulos más masivos marcan los lugares donde la red cósmica alcanza su máxima densidad. Pero lo que hace que la red cósmica sea verdaderamente notable es su naturaleza dinámica. Esta estructura continúa evolucionando, ya que la expansión cósmica estira el universo y la energía oscura acelera la separación entre regiones distantes. Los filamentos que actualmente conectan lejanos supercúmulos acabarán por romperse cuando el espacio se expanda más allá del alcance de las fuerzas gravitacionales. El gas que impregna los filamentos de la telaraña cósmica permanece mayormente invisible para los telescopios ópticos, pero brilla débilmente en rayos ultravioleta y X. Este medio intergaláctico contiene más masa que todas las estrellas del universo juntas. Y sin embargo, está distribuido tan difusamente que en 1 metro cúbico de este material hay solo unos pocos átomos. Observaciones recientes han descubierto un medio intergaláctico templado caliente que, como se había predicho, llena los filamentos de la telaraña cósmica. Este material alcanza temperaturas de millones de grados, manteniendo a la vez una densidad apenas superior a la del vacío cósmico. La detección de este componente elusivo requirió telescopios de rayos X especializados, capaces de detectar la emisión extremadamente débil del gas caliente. La red cósmica se extiende más allá de nuestras capacidades de observación actuales, lo que sugiere que las estructuras que podemos mapear son solo una pequeña parte de la organización universal. Dentro de esta red se esconden los vacíos cósmicos, tan desolados que desafían nuestra comprensión del espacio mismo. Imaginemos una esfera de espacio con un diámetro de 300 millones de años luz, que no contiene casi nada. En este desierto cósmico no brillan galaxias. Ninguna estrella ilumina su oscuridad. Ningún planeta orbita en su vacío. Este reino vacío, llamado vacío cósmico, representa una de las regiones más enigmáticas de nuestro universo. El Voide de Boötes, descubierto en el año 1977, tiene un diámetro de 330 millones de años luz y contiene menos de 60 galaxias conocidas. Si nuestro grupo local existiera dentro de esta burbuja cósmica, la galaxia grande más cercana estaría tan lejos que parecería una mancha apenas perceptible en nuestros telescopios más potentes. Observaciones confirmadas muestran que los vacíos cósmicos ocupan aproximadamente el 80% del volumen del universo. Estas vastas regiones vacías separan los filamentos de la red cósmica donde se agrupan las galaxias. A pesar de su enorme tamaño, los vacíos contienen menos del 15% de la densidad media de materia que se encuentra en otras partes del universo. Los científicos inicialmente tuvieron dificultades para explicar cómo podían existir regiones tan vacías. Las teorías iniciales suponían que los vacíos se formaron como resultado de eventos explosivos que barrieron la materia de vastos volúmenes de espacio. Investigaciones modernas muestran que los vacíos son una consecuencia natural de la formación de la red cósmica. A medida que la materia se condensaba a lo largo de los filamentos y las paredes, escapaba de las regiones que se convirtieron en vacíos. El vacío dentro de los vacíos cósmicos crea condiciones únicas en el universo observable. La temperatura dentro de los vacíos oscila apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. La densidad es tan baja que los átomos de hidrógeno individuales pueden estar separados por distancias medidas en millas y no en escalas microscópicas. Estas condiciones se acercan a un vacío ideal, que los físicos solo pueden crear en cámaras de laboratorio especializadas. Y aún así,
Los vacíos no están completamente vacíos. Contienen materia oscura invisible que forma un armazón gravitacional, conectándolos con las estructuras circundantes. Las simulaciones informáticas muestran que las regiones de los vacíos contienen filamentos de materia oscura, demasiado enrarecidos como para atrapar gravitacionalmente la materia ordinaria. Estos hilos invisibles tejen una red dentro de otra red, extendiendo la organización cósmica a un espacio aparentemente vacío. Las galaxias que existen dentro de los vacíos siguen caminos evolutivos diferentes a los de sus hermanas en regiones más densas. Las galaxias en los vacíos suelen ser más pequeñas, más azules, y forman estrellas más activamente que las galaxias típicas. El aislamiento dentro de los vacíos protege a estas raras galaxias de las interacciones gravitacionales que perturbarían sus procesos de formación estelar. El vacío más grande conocido, llamado el vacío gigante o la supervacío, en la constelación de Canes Venatici, se extiende a lo largo de 1.800 millones de años luz. Este desierto cósmico contiene tan poca materia que si nuestra Vía Láctea se encontrara en su centro, no habríamos descubierto la existencia de otras galaxias hasta la década de 1960. El cielo nocturno parecería casi completamente oscuro, a excepción de nuestros vecinos galácticos locales. Los vacíos cósmicos también afectan la radiación de fondo cósmico, remanente del Big Bang. Los fotones que atraviesan las regiones de los vacíos experimentan efectos gravitatorios ligeramente diferentes a los que se mueven a través de zonas más densas. Estas sutiles variaciones de temperatura ofrecen otra forma de mapear la ubicación de los vacíos a distancias cósmicas. La expansión del espacio afecta predominantemente las regiones de los vacíos, provocando que estos aumenten de tamaño con el tiempo, mientras la materia sigue fluyendo hacia las estructuras circundantes. Pero, incluso estas enormes regiones vacías parecen pequeñas en comparación con las estructuras continuas más grandes que los astrónomos han descubierto. Las estructuras continuas más grandes en el universo observable se extienden a lo largo de distancias tan vastas que desafían los límites fundamentales de lo que la física cósmica debería permitir. Estas inmensas paredes y láminas de galaxias abarcan miles de millones de años luz, manteniendo un grosor de tan solo 20 millones de años luz, creando una arquitectura cósmica que evoca membranas increíblemente finas flotando en el espacio. La primera pared galáctica, descubierta por astrónomos y llamada el Muro de Coma, se extiende a lo largo de 500 millones de años luz, con un grosor de apenas 16 millones de años luz. Esta estructura cósmica contiene miles de galaxias, dispuestas en una fina lámina que, vista de perfil, parecería una línea apenas perceptible. El muro se encuentra a 300 millones de años luz de nuestro grupo local, lo que la convierte en una característica destacada de nuestra vecindad cósmica. Pero observaciones confirmadas han revelado estructuras mucho más grandes que desafían los límites de las predicciones teóricas. La Gran Muralla de Sloan se extiende a lo largo de 1.300 millones de años luz, lo que la convierte en una de las mayores estructuras conocidas en el universo. Esta barrera cósmica contiene cientos de miles de galaxias organizadas en un patrón coherente que se extiende aproximadamente por 1% del diámetro del universo observable. Todavía más destacable es la Gran Muralla Hércules Corona Boreal, descubierta mediante el mapeo de los estallidos de rayos gamma provenientes de galaxias lejanas. Esta estructura tiene dimensiones de 10.000 millones de años luz, lo que la hace tan grande que a la luz le toma más de una décima parte de la edad del universo para viajar de un extremo al otro. La existencia de estructuras tan inmensas desafía los modelos teóricos de cómo debería evolucionar la organización cósmica. Estas paredes galácticas se forman donde los filamentos de la red cósmica se intersecan a enormes distancias. Las simulaciones por computadora muestran que la materia oscura crea naturalmente estructuras en forma de láminas,
cuando las fuerzas gravitacionales tiran de la materia desde varias direcciones al mismo tiempo. La materia ordinaria sigue estos andamiajes de materia oscura, creando las concentraciones de galaxias que observamos. La delgadez de las paredes cósmicas crea efectos gravitacionales que influyen en la evolución de las galaxias a enormes distancias. Las galaxias dentro de las paredes experimentan fuerzas de marea intensificadas que pueden causar estallidos de formación estelar o arrancar materia de sistemas vecinos más pequeños. El entorno gravitacional dentro de las paredes difiere significativamente de las condiciones en los vacíos cósmicos o en los núcleos densos de los cúmulos. Los científicos utilizan las paredes cósmicas como laboratorios para estudiar la formación de la estructura a gran escala. La ubicación precisa de las galaxias dentro de las paredes ofrece claves para comprender las condiciones iniciales existentes poco después del Big Bang. La comparación de las estructuras de las paredes observadas con simulaciones computacionales ayuda a verificar teorías sobre las propiedades de la materia oscura y la evolución cósmica. Pero lo que hace que estas paredes sean verdaderamente asombrosas es su papel en la organización universal. A pesar de su inmenso tamaño, las paredes cósmicas son estructuras de escala intermedia entre los supercúmulos y los patrones más grandes detectables en la distribución de galaxias. Son componentes de esquemas organizativos aún más grandes que se extienden hasta los confines de nuestras capacidades de observación. El descubrimiento de las paredes cósmicas también revela la naturaleza dinámica de la estructura a gran escala. Estas inmensas formaciones continúan evolucionando a medida que la expansión cósmica estira el universo. Las paredes que hoy parecen continuas eventualmente se fragmentarán cuando la energía oscura supere las fuerzas gravitacionales que mantienen unidos sus componentes. Algunas paredes cósmicas podrían extenderse más allá de nuestro actual horizonte de observación, conectándose con estructuras que aún no podemos detectar. Esta posibilidad insinúa patrones organizativos que abarcan todo el universo observable. Apunte el telescopio más potente jamás construido hacia cualquier diminuto parche del cielo, aparentemente vacío. Deje la cámara abierta durante varios días, recogiendo cada fotón que llegue de esa dirección cósmica. La imagen resultante revelará algo que debería cambiar fundamentalmente su concepto de la existencia. Esta diminuta región, no más grande que un grano de arena sostenido a la distancia de un brazo extendido, contiene miles de galaxias. El campo ultraprofundo del Hubble, creado mediante la combinación de 800 tomas individuales con una exposición total de 11 días, reveló más de 10.000 galaxias en una porción del cielo que cubre tan solo una 13.000.000ª parte de la esfera celeste. Cada galaxia en este censo cósmico contiene miles de millones de estrellas, muchas de las cuales, probablemente, tienen sistemas planetarios donde podría existir vida. El análisis confirmado de las observaciones de campos profundos permite a los astrónomos calcular la población total de galaxias en nuestro universo observable. Las estimaciones más recientes, basadas en datos de los telescopios Hubble y James Webb, sugieren que en el volumen cósmico que podemos detectar actualmente, hay 2 billones de galaxias. 2 billones es un número que trasciende la comprensión humana. Si pudieras observar una galaxia por segundo sin detenerte, necesitarías 63.000 años para verlas todas. Escrito en su totalidad, este número requiere 13 ceros, 2 millones de galaxias esparcidas por el espacio observable. Cada una de estas islas galácticas contiene sus propias poblaciones estelares. Estimaciones conservadoras sugieren que la galaxia promedio alberga 100.000 millones de estrellas. Multiplicar la cantidad de galaxias por la población estelar nos da un censo cósmico que supera los 10 elevado a la 24 estrellas individuales. Este número excede la cantidad de granos de arena en todas las playas de la Tierra. Pero lo que hace que esta abundancia galáctica sea verdaderamente inquietante es cómo redistribuye la importancia en la jerarquía cósmica. Todo nuestro grupo local, que contiene más de 50 galaxias, constituye menos de una 50.000 millonésima parte de la población galáctica total.
La Vía Láctea, con sus 400.000 millones de estrellas, es absolutamente típica entre 2 billones de vecinos cósmicos que comparten nuestro universo. Observaciones recientes sugieren que los recuentos de galaxias en realidad podrían subestimar las poblaciones universales. Métodos de detección avanzados continúan revelando galaxias enanas tenues que los estudios anteriores pasaron por alto. Estos diminutos sistemas galácticos, que contienen solo millones de estrellas cada uno, podrían superar en número a las grandes galaxias espirales por decenas de veces. Las observaciones de los rincones más remotos del cosmos revelan que la relación de galaxias es de 10:1. Estas imágenes del espacio profundo nos descubren galaxias en distintas etapas de su evolución. Las galaxias distantes se nos presentan tal como eran hace miles de millones de años, cuando el universo era joven y la velocidad de formación estelar superaba con creces los ritmos actuales. Estos sistemas ancestrales poseen estructuras y composición diferentes en comparación con las galaxias modernas vecinas, lo que nos brinda la oportunidad de adentrarnos en la historia cósmica. La distribución de galaxias en el espacio se asemeja a una gigantesca telaraña cósmica que se extiende hasta los confines mismos del universo observable. Y allá donde miren los astrónomos, la cantidad de galaxias en cualquier dirección se mantiene aproximadamente la misma. Esto confirma que, a escala cósmica, la estructura del universo se presenta como homogénea. Esta homogeneidad nos indica que el volumen que podemos observar es una muestra representativa de todo el contenido del universo. Y aún así, cada nueva exploración de galaxias penetra cada vez más profundamente en el cosmos, revelando nuevos vecinos cósmicos que antes estaban ocultos más allá de nuestro alcance de detección. Cada mejora en la sensibilidad de los telescopios añade miles de millones de galaxias al censo cósmico. 2 billones de galaxias, las que podemos detectar hoy, podrían ser solo una pequeña parte de su número total. Imagina que caminas por la orilla del océano y tomas un puñado de arena. Cuenta los granos de arena individuales entre tus dedos. En un puñado normal habrá alrededor de 10.000 diminutos fragmentos de rocas y conchas, cada uno de ellos el resultado de millones de años de erosión. Y ahora, intenta abarcar mentalmente con tu conteo cada playa de la Tierra. Las costas de las islas del Caribe, del Mediterráneo, los atolones del Océano Pacífico y las orillas árticas. Cada grano de arena en cada playa que rodea cada continente y cada isla de nuestro planeta. Los científicos han calculado que todas las playas de la Tierra contienen aproximadamente 7 trillones de granos de arena. Si escribimos este número con cifras, contendrá 19 ceros, 7 millones de millones de millones de millones de partículas individuales. Pero incluso esta cifra astronómica empalidece en comparación con la cantidad de estrellas en el universo. Observaciones confirmadas demuestran que en el universo observable hay más estrellas que granos de arena en todas las playas de la Tierra. 2 billones de galaxias que podemos detectar contienen suficientes hornos estelares para superar en miles de veces la cantidad de nuestros granos de arena. Cada vez que tomen en sus manos un puñado de arena, recuerden, por cada grano de arena entre sus dedos hay miles de estrellas en el espacio. Y esta comparación se vuelve aún más asombrosa si pensamos en los planetas. Las investigaciones modernas sobre exoplanetas revelan que la mayoría de las estrellas tienen al menos un planeta, y muchos sistemas contienen mundos enteros. Si incluso las estimaciones más conservadoras son correctas, entonces, en el universo observable hay más planetas que granos de arena en todas las playas de la Tierra, multiplicados por el número total de átomos en nuestro planeta. Cada uno de estos incontables mundos es un experimento único en la evolución planetaria. Planetas rocosos orbitan en zonas donde podría existir agua líquida. Gigantes gaseosos dominan las regiones exteriores. Mundos helados ocultan océanos subsuperficiales. Planetas desérticos se calcinan bajo una intensa radiación estelar.
La diversidad de entornos planetarios supera todo lo que la ciencia ficción haya imaginado jamás. La probabilidad matemática, oculta tras estos números, nos lleva a conclusiones asombrosas sobre la vida en el universo. Incluso si la vida surge en solo uno de cada millón de mundos propicios, el cosmos debería bullir, literalmente, de actividad biológica. Algunas civilizaciones podrían haberse desarrollado miles de millones de años antes de la formación de la Tierra. Otros pueden poseer tecnologías que harían parecer primitivos los logros de la humanidad. Y aún así, las enormes distancias que separan los sistemas estelares crean un aislamiento que impide a la mayoría de los mundos contactar alguna vez con sus vecinos cósmicos. La barrera de la velocidad de la luz garantiza que civilizaciones, separadas por miles de años luz, nunca podrán establecer un contacto pleno. Cada mundo habitado se desarrolla en soledad cósmica, ignorando los incontables experimentos de la inteligencia que tienen lugar en el universo. Este aislamiento es lo que explica por qué nuestro cielo nocturno parece tan silencioso, a pesar del vasto número de vecinos potenciales. Las señales de radio de civilizaciones extraterrestres requerirían siglos o incluso milenios para cruzar el espacio entre las estrellas. Para cuando los mensajes lleguen, las civilizaciones que los enviaron podrían haber cambiado hasta volverse irreconocibles o incluso haber desaparecido por completo. Este censo estelar también nos revela algo profundo sobre nuestro lugar en el cosmos. Cada ser humano que ha vivido existe en un único planeta que orbita una sola estrella, en medio de tal profusión de astros que su número supera al de los granos de arena en la Tierra. Y sin embargo, esta increíble abundancia estelar es solo el comienzo de escalas cósmicas que eclipsan incluso estas cifras asombrosas. El universo que ven esta noche tiene límites, pero no son muros físicos que marcan el fin del espacio, sino límites fundamentales impuestos por la velocidad de la luz y la edad del tiempo mismo. Estos límites definen lo que los astrónomos llaman el universo observable. Es una esfera del espacio que contiene todo lo que potencialmente podemos detectar con cualquier tecnología que la humanidad alguna vez pueda crear. Mediciones confirmadas demuestran que esta esfera observable tiene un diámetro de 93.000 millones de años luz. Esta distancia representa el límite máximo desde el cual la luz ha tenido tiempo de llegar a la Tierra desde el nacimiento del universo. Más allá de este horizonte cósmico yace un reino oculto para siempre de la vista humana. El cálculo de este límite cósmico requiere comprender tanto el tiempo de viaje de la luz como la expansión del cosmos. La luz de los objetos observables más distantes comenzó su viaje hace 13.800 millones de años, cuando el universo tenía apenas 380.000 años. Pero durante el transcurso de este viaje, el propio espacio entre la fuente y nosotros se ha expandido. Los objetos que emitieron luz hace 13.800 millones de años se encuentran ahora a una distancia de 46.500 millones de años luz. Debido a esta expansión cósmica, la luz que partió de galaxias lejanas cuando estaban relativamente cerca, llega a la Tierra ya después de que esas mismas galaxias fueron arrastradas a distancias mucho mayores por el espacio en expansión. Esto da lugar a uno de los hechos más paradójicos en la astronomía. Las galaxias más lejanas que vemos se nos presentan tal y como eran cuando el universo era joven y pequeño. Sin embargo, esas mismas galaxias se encuentran actualmente mucho más allá de nuestro horizonte de observación y ya han evolucionado a formas que nunca podremos ver directamente. El límite del universo observable coincide con la radiación remanente, o el fondo cósmico de microondas. Es el resplandor residual de aquellos tiempos en que los átomos se formaron por primera vez y el espacio se volvió transparente a la luz. Esta radiación es una especie de fotografía de la infancia del universo, tomada cuando éste tenía menos de un 1% de su edad actual. Pero lo que hace que el horizonte de observación sea verdaderamente alucinante es su carácter personal. Cada observador en el universo
tiene su propia esfera observable única, centrada en su ubicación. Astrónomos extraterrestres en galaxias lejanas observan volúmenes cósmicos que en algunas regiones se solapan con los nuestros y en otras se extienden a un espacio que jamás veremos. El universo observable sigue creciendo cada día, ya que la luz de regiones cada vez más distantes alcanza por primera vez la Tierra. Cada segundo, nuestra visibilidad cósmica aumenta en un segundo luz en todas direcciones. Con el tiempo, esta expansión gradual del rango de observación revela nuevas galaxias que emergen del horizonte cósmico. Sin embargo, este campo de visión creciente no puede expandirse para siempre. La expansión del cosmos finalmente superará la velocidad de la luz, haciendo que las galaxias lejanas crucen para siempre el límite de nuestro alcance observacional. El universo observable comenzará a encogerse, ya que la expansión se llevará a nuestros vecinos cósmicos más allá del horizonte y no volveremos a verlos jamás. Las observaciones actuales muestran que vivimos en la edad de oro de la visibilidad cósmica. El universo observable ahora contiene más galaxias que en cualquier momento anterior de la historia, pero menos de las que se verán en un futuro lejano, cuando la expansión nos aísle de vecinos cada vez más distantes. Esta frontera cósmica plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del espacio más allá de nuestra vista. El universo que no podemos ver podría ser mucho más grande que el volumen cósmico disponible para nuestra observación. El propio tejido del espacio puede expandirse más rápido que la luz. Esta afirmación, aparentemente, viola el límite de velocidad cósmico establecido por Einstein. Sin embargo, observaciones confirmadas demuestran que el tejido del espacio-tiempo se expande a una velocidad que eclipsa la velocidad de los fotones que se precipitan a través del vacío cósmico. La teoría de la relatividad de Einstein prohíbe que la materia y la energía se muevan más rápido que la luz dentro del espacio. Pero esta restricción no se extiende al propio espacio. La propia trama del universo puede estirarse a cualquier velocidad sin violar las leyes físicas. Durante la inflación cósmica, el espacio se expandió tan rápido que las regiones separadas por distancias subatómicas crecieron hasta alcanzar escalas cósmicas en menos de un segundo. Esta distinción entre el movimiento en el espacio y la expansión del espacio mismo conlleva consecuencias sorprendentes para nuestras observaciones. Las galaxias, en el borde de nuestro universo observable, se alejan de nosotros actualmente a una velocidad que se aproxima al triple de la velocidad de la luz. Sin embargo, estas galaxias, en realidad, no se mueven en el espacio a velocidades relativistas. En cambio, el espacio en expansión se lleva consigo a las galaxias lejanas, como pasajeros en una escalera mecánica cósmica. Las propias galaxias mantienen velocidades relativamente modestas en su espacio local, pero el efecto acumulativo de la expansión a lo largo de miles de millones de años luz crea velocidades de recesión aparentes que superan la velocidad de la luz. La ley de Hubble describe esta expansión cósmica mediante una simple relación entre la distancia y la velocidad de recesión. Las galaxias que están el doble de lejos se alejan el doble de rápido. Una distancia 3 veces mayor implica una velocidad 3 veces mayor. Esta relación lineal se mantiene hasta que las velocidades de recesión superan la velocidad de la luz a distancias de más de 14.000 millones de años luz. El descubrimiento de la expansión acelerada del cosmos fue galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 2011. Las observaciones de supernovas lejanas revelaron que el ritmo de expansión aumenta con el tiempo y no se ralentiza, como esperaban los astrónomos. La energía oscura, que constituye el 68% del contenido del universo, impulsa esta expansión acelerada, contrarrestando las fuerzas de la gravedad. El ritmo actual de expansión sugiere que el espacio duplica su tamaño cada 10.000 millones de años. Esto podría parecer lento para los estándares humanos, pero la expansión cósmica actúa a distancias tan inmensas
que sus efectos se acumulan hasta alcanzar velocidades colosales a gran escala. La aceleración de la expansión cósmica significa que la mayoría de las galaxias que podemos observar hoy finalmente desaparecerán más allá de nuestro horizonte cósmico. En aproximadamente 2 billones de años, solo las galaxias de nuestro grupo local permanecerán visibles para futuros astrónomos. El cielo nocturno parecerá casi vacío, a excepción de nuestros vecinos galácticos. Pero el ritmo de la expansión podría seguir aumentando hasta que la energía oscura supere a todas las demás fuerzas en el universo. Modelos teóricos sugieren que la expansión acelerada podría finalmente desgarrar galaxias, sistemas estelares e incluso núcleos atómicos en un evento conocido como el Gran Desgarramiento. Esta catástrofe cósmica podría ocurrir en aproximadamente 22.000 millones de años. Sin embargo, la expansión actual crea tanto aislamiento como oportunidades. Los telescopios espaciales pueden observar galaxias a distancias donde las velocidades de recesión se aproximan a la velocidad de la luz. Estas observaciones nos ofrecen una perspectiva de las condiciones cósmicas cuando el universo era joven y las tasas de formación estelar superaban las actuales. El universo en expansión también permite a los astrónomos adentrarse cada vez más en el pasado, observando objetos progresivamente más lejanos. Cada mejora en la sensibilidad de los telescopios nos desvela épocas cósmicas más tempranas, pero la expansión arrastra gran parte del universo más allá de nuestro alcance observacional permanente. El espacio que no podemos ver podría extenderse infinitamente en todas direcciones. En el confín mismo del cosmos observable, brilla una pared de luz ancestral que marca la frontera entre el cosmos visible y la inmensidad insondable. Esta radiación de fondo, o fondo cósmico de microondas, constituye la luz más antigua de todo el universo. Se emitió hace 13.800 millones de años, cuando los átomos se formaron por primera vez y el espacio se volvió transparente. Antes de este momento, conocido como recombinación, el universo contenía demasiada energía libre para la existencia de átomos estables. Los protones y los electrones permanecían separadamente opaco. Imagina que te encuentras dentro de una niebla luminosa, tan densa que no puedes ver más allá de tu propia mano extendida. Cuando la expansión cósmica enfrió la temperatura por debajo de los 3.000 grados, los protones y los electrones se unieron por primera vez en átomos de hidrógeno. Esto eliminó las partículas cargadas que dispersaban la luz, permitiendo que los fotones viajaran libremente por el espacio. El universo, en un instante, se volvió transparente, liberando la radiación que continúa su viaje hacia nosotros todavía hoy. Las observaciones confirmadas revelan esta radiación de fondo, que proviene de todas las direcciones del cosmos con una asombrosa uniformidad. Los satélites modernos miden fluctuaciones de temperatura de apenas unas pocas millonésimas de grado en todo el fondo cósmico de microondas. Estas diminutas fluctuaciones representan incertidumbres cuánticas desde el nacimiento del universo, amplificadas por la expansión cósmica y que se convirtieron en las semillas de las que, en última instancia, crecieron las galaxias. El fondo cósmico de microondas sirve a la humanidad como la foto de infancia del universo. Observamos esta radiación tal como era, cuando la edad del cosmos era de tan solo 380.000 años, en comparación con los actuales 13.800 millones de años. Los patrones congelados en esta luz antigua revelan las condiciones bajo las cuales se formaron los primeros átomos y la estructura cósmica comenzó a emerger de una suavidad primordial. Pero esta pared de radiación también marca el límite absoluto de las observaciones electromagnéticas. Ningún telescopio puede ver más allá del fondo cósmico de microondas, porque antes de la recombinación, la luz no existía en una forma observable. Las épocas cósmicas anteriores permanecen ocultas tras esta pared de radiación antigua, accesible solo para su detección indirecta a través de ondas gravitacionales o neutrinos. El fondo cósmico de microondas rodea la Tierra como la superficie interior de una esfera gigantesca,
centrada en nuestra ubicación. Cada punto de esta esfera se encuentra exactamente a 46.500 millones de años luz, lo que representa la distancia máxima desde la que la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos, desde que el universo se volvió transparente. Sin embargo, este límite observacional se desplaza hacia afuera cada día, ya que la expansión cósmica lleva la fuente de la radiación de fondo a distancias cada vez mayores. La esfera de radiación cósmica de microondas crece constantemente, pero la propia radiación se vuelve cada vez más débil y fría, ya que la expansión estira sus ondas hacia frecuencias más largas y menos energéticas. En un futuro lejano, la expansión cósmica estirará esta radiación de fondo hasta tal punto que se volverá invisible para cualquier instrumento imaginable. El fondo de microondas se desvanecerá hasta convertirse en un susurro imperceptible, eliminando incluso ese antiguo indicador que marca el límite del cosmos observable. Esta frontera de radiación plantea preguntas profundas sobre el contenido del cosmos más allá de nuestra vista. El universo, sin duda, existía incluso antes de la recombinación, pero las condiciones en épocas anteriores siguen siendo en su mayor parte teóricas. Lo que yace más allá del muro del fondo de microondas puede superar nuestro universo observable de una manera que ni siquiera podemos imaginar. Tras este muro yace un universo que nunca podremos ver, pero que, como sabemos, debe existir. Esta región oculta se extiende hacia atrás en el tiempo, hacia periodos donde las temperaturas excedían el umbral de la fusión termonuclear, y hacia adelante en el espacio, a distancias que pueden prolongarse infinitamente en todas direcciones. La física teórica nos ofrece una visión de las condiciones en el cosmos antes de que el universo se volviera transparente. Durante los primeros 380.000 años, las temperaturas superaban las que existen en el interior de las estrellas. La materia existía en forma de plasma, tan caliente que los núcleos atómicos no podían retener los electrones. Todo el universo resplandecía con más brillo que la superficie de cualquier estrella. Épocas aún más tempranas llevan la física hasta sus límites teóricos. Durante los primeros 3 minutos después del Big Bang, las temperaturas cósmicas permitían que la fusión nuclear ocurriera por todo el espacio. Protones y neutrones se unían en elementos ligeros, creando esa abundancia cósmica de hidrógeno y helio que observamos hoy. Esta nucleosíntesis primordial ocurrió cuando el universo era más pequeño que nuestro sistema solar, pero ya contenía toda la materia que podemos observar ahora. El primer segundo del tiempo cósmico sigue siendo en gran medida un misterio. Los modelos teóricos sugieren que, durante este periodo, las fuerzas fundamentales se separaron, ya que la expansión enfrió el universo por debajo de las escalas de energía, donde la física de partículas deja de funcionar. Primero se separó la gravedad, luego la interacción nuclear fuerte y después la electromagnética y la nuclear débil. Pero las observaciones confirmadas sugieren que nuestro universo se extiende mucho más allá del fondo cósmico de microondas, no solo en el tiempo, sino también en el espacio. La planitud y la homogeneidad del espacio indican que la inflación cósmica expandió el universo a magnitudes enormes durante la primera minúscula fracción de segundo de su existencia. Esta expansión estiró las fluctuaciones cuánticas hasta escalas cósmicas, creando un espacio mucho mayor que nuestro volumen observable. Si las teorías de la inflación son correctas, nuestro universo observable representa una parte infinitesimal del volumen cósmico total. La región que se convirtió en nuestra esfera observable era más pequeña que un protón antes del inicio de la inflación. La expansión incrementó su tamaño en un factor de 10 a la 26. Y aún así, este volumen inflado es solo una diminuta burbuja en una estructura cósmica mucho mayor. Los modelos actuales sugieren que distintas regiones de este universo mayor pudieron haberse desarrollado bajo diferentes condiciones físicas. Regiones más allá de nuestro horizonte cósmico podrían haber experimentado diferentes tasas de inflación,
creando dominios donde las constantes físicas adoptan otros valores. Los electrones podrían tener una masa diferente. La luz podría viajar a una velocidad distinta. La gravedad podría actuar con una fuerza diferente. Estas variaciones podrían haber creado regiones cósmicas donde las estrellas se forman de manera distinta, donde la química sigue reglas alternativas y donde la vida evoluciona a través de procesos inimaginables. Cada uno de estos dominios podría representar un experimento único en física, aislado de las regiones vecinas, por una expansión demasiado rápida como para permitir la comunicación. Algunos modelos teóricos sugieren que la inflación cósmica continúa en regiones más allá de nuestro volumen observable. Nuevo espacio se forma constantemente a través de la inflación eterna, creando un número infinito de burbujas del tamaño del universo observable dentro de una estructura cósmica en constante crecimiento. Esta posibilidad sugiere que nuestro universo observable, que contiene 2 billones de galaxias y más estrellas que granos de arena en la Tierra, representa apenas una pequeña habitación en una mansión cósmica infinita. La verdadera escala de la existencia podría extenderse mucho más allá de la comprensión humana o las capacidades de observación. Científicos, utilizando análisis estadísticos avanzados, han calculado que nuestro universo observable podría constituir menos del 1% del volumen cósmico total. Los modelos matemáticos sugieren que el verdadero universo se extiende al menos 250 veces más allá del horizonte cósmico que logramos detectar, lo que convierte al cosmos oculto en algo muchísimo más grande de lo que la humanidad podrá observar jamás. Este cálculo se fundamenta en la medición de la curvatura del espacio en las escalas observables de mayor tamaño. Si el universo fuera más pequeño que nuestro volumen observable, el espacio exhibiría una curvatura apreciable, similar a la superficie de una esfera. Sin embargo, mediciones precisas del fondo cósmico de microondas revelan que el espacio se muestra perfectamente plano a lo largo de miles de millones de años luz. Una geometría plana nos indica que el universo se extiende mucho más allá de lo que podemos ver. La región que alcanzamos a ver es apenas una diminuta porción de una estructura cósmica tan vasta que su curvatura pasa desapercibida a lo largo de distancias que abarcan toda nuestra esfera observable. Es como cuando estamos de pie sobre la superficie de la Tierra. La Tierra parece plana porque nuestro planeta es mucho más grande que nuestro horizonte local. Incluso las estimaciones más modestas, basadas en la planitud del espacio, sugieren que el diámetro del universo es de al menos 7 billones de años luz. Este tamaño mínimo supera a nuestro universo observable en 75 veces. Esto significa que por cada galaxia que podemos detectar, hay al menos 5.000 galaxias similares más allá de nuestro horizonte cósmico. Pero los modelos teóricos sugieren posibilidades aún mayores. La teoría de la inflación eterna sugiere que nuevo espacio se forma continuamente a través de procesos cuánticos, creando un número infinito de regiones del tamaño de un universo observable dentro de una estructura cósmica en constante expansión. Cada región contendrá su propio conjunto de galaxias, estrellas y planetas, aislados de los dominios vecinos, por una expansión demasiado rápida para que la luz pudiera superarla. Este cosmos oculto plantea preguntas profundas sobre la singularidad cósmica. Si el universo se extiende mucho más allá de nuestra observación, entonces las condiciones, similares a las que existen en nuestra vecindad cósmica, deberían repetirse innumerables veces a lo largo de toda esta inmensa estructura. Planetas idénticos a la Tierra podrían existir en dominios cósmicos lejanos. Civilizaciones equivalentes a la sociedad humana podrían desarrollarse alrededor de sistemas estelares similares. La probabilidad matemática en un universo infinito sugiere que cada posible configuración de la materia debería ocurrir en algún lugar en el volumen cósmico oculto. Esto incluye no solo mundos similares a la Tierra, sino también duplicados perfectos de todo nuestro universo observable, repitiéndose en el espacio infinito.
Sin embargo, esta vasta región oculta permanece inaccesible para siempre a la observación o exploración humana. Incluso viajando a la velocidad de la luz, los investigadores nunca podrían alcanzar las regiones más allá de nuestro horizonte cósmico, porque la expansión los aleja más rápido de lo que cualquier señal puede propagarse. El universo oculto es un reino sobre el que podemos teorizar, pero que nunca podremos estudiar directamente. Algo invisible desgarra el universo en pedazos. La energía oscura, que constituye el 68% del contenido del cosmos, acelera la expansión del espacio con una fuerza tan poderosa que supera la gravedad a distancias que exceden el tamaño de los cúmulos de galaxias. Este misterioso componente de la realidad aleja las galaxias distantes de nosotros a una velocidad cada vez mayor. El descubrimiento de la aceleración cósmica conmocionó a los astrónomos, quienes esperaban que las fuerzas gravitacionales ralentizaran gradualmente la expansión del universo. Dos grupos de investigación independientes, que estudiaban supernovas distantes en 1998, descubrieron que la expansión cósmica se estaba acelerando y no desacelerando. Esta observación les valió el Premio Nobel de Física en 2011 y revolucionó nuestra comprensión de la evolución cósmica. La energía oscura no se comporta como ninguna forma conocida de materia o radiación. Mientras que la materia ordinaria se vuelve menos densa a medida que el espacio se expande, la energía oscura mantiene una densidad constante a lo largo de todo el crecimiento cósmico. Esto significa que la influencia de la energía oscura se vuelve más fuerte con el tiempo, ya que el espacio aumenta de volumen, mientras que la densidad de la energía oscura permanece inalterada. El ritmo actual de expansión indica que el espacio duplica su tamaño cada 10.000 millones de años. Podría parecer gradual, pero la densidad constante de la energía oscura significa que su repulsión gravitacional se duplica cada vez que el espacio se duplica. De esta manera, la aceleración cósmica crece exponencialmente, creando una expansión imparable que finalmente superará todas las demás fuerzas en el universo. Observaciones confirmadas revelan que la energía oscura actualmente domina la dinámica cósmica, en escalas que superan varios cientos de millones de años luz. Dentro de esta distancia, la atracción gravitacional entre los cúmulos de materia puede superar la repulsión de la energía oscura. Más allá de esta escala, la energía oscura gana cada batalla gravitacional, alejando las estructuras cósmicas a pesar de su atracción mutua. Este tira y afloja cósmico determina el destino de cada galaxia que podemos observar. Las galaxias de nuestro grupo local permanecen unidas gravitacionalmente a pesar de la expansión cósmica. Pero las galaxias en los cúmulos lejanos se alejan, impulsadas por la energía oscura, a velocidades que, con el tiempo, superarán la velocidad de la luz. La mayoría de nuestros vecinos cósmicos desaparecerán más allá de nuestro horizonte observable en el plazo de 2 billones de años. La naturaleza de la energía oscura sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física. Las teorías predominantes postulan que se trata de la energía del vacío, surgida de las fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío. Modelos alternativos sugieren que la energía oscura varía con el tiempo, o que la propia gravedad se comporta de forma distinta a escalas cósmicas. Algunos cálculos teóricos sugieren que la aceleración de la energía oscura seguirá creciendo hasta que venza las fuerzas nucleares que mantienen unidos los núcleos atómicos. Este escenario del gran desgarro desgarrará galaxias, sistemas estelares y, finalmente, los propios átomos en aproximadamente 22.000 millones de años. La mayoría de las galaxias visibles en el cielo nocturno actual desaparecerán de la vista de la humanidad en los próximos 2 billones de años. La aceleración causada por la energía oscura alejará a estos vecinos cósmicos más allá de nuestro horizonte observable, dejando a los futuros astrónomos un cielo nocturno casi vacío que contendrá solo las galaxias de nuestro grupo local. Este aislamiento cósmico ya ha comenzado.
Las galaxias a una distancia de más de 14.000 millones de años luz actualmente se alejan más rápido que la velocidad de la luz debido a la expansión cósmica. La luz que abandona estos sistemas lejanos nunca podrá alcanzar la Tierra, porque el espacio se expande más rápido de lo que los fotones pueden viajar a través de él. Observamos estas galaxias solo porque su luz comenzó su viaje hacia nosotros cuando estaban mucho más cerca. Las simulaciones por computadora muestran la cronología de la soledad cósmica. Dentro de 50.000 millones de años, el cúmulo de Virgo desaparecerá más allá de nuestro horizonte cósmico. Las galaxias más distantes que hoy podemos observar desaparecerán de la vista, pues su luz se habrá desplazado demasiado al rojo como para que podamos detectarla. En el transcurso de 100.000 millones de años, solo las galaxias del grupo local seguirán siendo visibles para los observadores de nuestra vecindad cósmica. Pero, incluso esta reducida familia galáctica se enfrentará a cambios internos. La inminente colisión de nuestra Vía Láctea y Andrómeda alterará el grupo local en el transcurso de 5.000 millones de años. Las galaxias más pequeñas serán destruidas o absorbidas durante esta fusión, lo que reducirá el número de sistemas galácticos individuales en nuestro entorno inmediato. Los futuros astrónomos que habiten en la galaxia unificada Milcomeda vivirán en un entorno cósmico completamente diferente. Su cielo nocturno no contendrá ninguna galaxia externa más allá de su sistema unificado local. El espacio profundo parecerá vacío, a excepción de la radiación cósmica de fondo, que a su vez se volverá demasiado débil para ser detectada, ya que la expansión cósmica estirará sus ondas más allá de la sensibilidad de los instrumentos. Este aislamiento cósmico crea una inquietante posibilidad para la ciencia futura. Los astrónomos que vivan dentro de miles de millones de años podrían no tener ninguna evidencia de que otras galaxias alguna vez existieron. La historia de la expansión del universo será borrada de los registros observacionales. La teoría del Big Bang podría no ser descubierta jamás, porque las pruebas que la confirman desaparecerán más allá de la detección. Vivimos en una edad de oro de visibilidad cósmica que nunca volverá. La Tierra se encuentra en el centro mismo del universo observable. Esta afirmación, aparentemente, coloca a la humanidad en una posición cósmica especial, que recuerda a las antiguas creencias geocéntricas. Sin embargo, esta posición central no es resultado de un diseño cósmico, sino de la física fundamental de la observación y del tiempo de recorrido de la luz. Cada observador en el universo se encuentra en el centro de su propia esfera observable. El universo observable se define como la región desde la cual la luz ha logrado alcanzar un lugar determinado desde el inicio del tiempo cósmico. Esto crea un horizonte cósmico personal, centrado en la posición de cada observador, convirtiendo cada lugar en el centro de su propio cosmos visible. Astrónomos extraterrestres en galaxias lejanas observan sus propios volúmenes observables únicos, los cuales, en algunas regiones, se cruzan con los nuestros, mientras que en otras se extienden a un espacio que nunca veremos. Desde su punto de vista, ellos ocupan el centro del universo observable, mientras que la Tierra se encuentra en el límite de su horizonte cósmico. Este efecto observacional es resultado de la velocidad finita de la luz en combinación con la edad finita del tiempo cósmico. La luz de los objetos distantes tarda miles de millones de años en alcanzar a cualquier observador, creando un límite natural más allá del cual nada puede ser detectado. Este límite forma una esfera alrededor de cada observador, porque la luz viaja a una velocidad constante en todas direcciones. La distancia a nuestro horizonte cósmico es de 46.500 millones de años luz en cada dirección, debido a la expansión cósmica durante el trayecto de la luz. Los objetos que emitieron luz poco después del Big Bang fueron arrastrados a esta distancia por el espacio en expansión, mientras sus antiguos fotones viajaban hacia la Tierra. Pero nuestra posición central conlleva profundas limitaciones.
solo podemos observar una diminuta fracción del volumen cósmico total, y la mayor parte del universo permanece para siempre fuera de nuestro alcance de detección. Nuestra posición central en la esfera observable no nos otorga un acceso especial a los misterios cósmicos ni información privilegiada sobre el contenido del universo. Nuestro estatus central no es más que una casualidad de nuestra ubicación particular. Más allá de nuestro horizonte cósmico, podría yacer un número infinito de universos paralelos, cada uno de los cuales contendría versiones distintas de la realidad, donde historias alternativas se despliegan de acuerdo con las posibilidades cuánticas. Esta hipótesis del multiverso se desprende naturalmente de la teoría de la inflación cósmica y la mecánica cuántica, sugiriendo que nuestro universo observable no es más que una burbuja en una estructura cósmica infinita. Los modelos de inflación eterna sugieren que nuevo espacio se forma constantemente a través de fluctuaciones cuánticas en el vacío cósmico. Estas fluctuaciones dan origen a universos burbuja que se expanden en dominios cósmicos separados, cada uno de los cuales potencialmente desarrolla sus propias leyes físicas y contiene combinaciones únicas de materia y energía. Si la inflación eterna resultara ser cierta, entonces, cada posible resultado cuántico ocurre en algún lugar de la estructura infinita del multiverso. Existen versiones alternativas de la Tierra donde diferentes caminos evolutivos han llevado a variaciones en la historia, la biología y el desarrollo de la humanidad. En algunas de esas tierras paralelas podrían habitar dinosaurios que nunca se extinguieron. Otras podrían albergar civilizaciones mucho más avanzadas que la sociedad humana. La matemática del espacio infinito sugiere posibilidades aún más extremas. En el multiverso infinito, cada posible disposición de átomos debe ocurrir en algún lugar, incluyendo duplicados perfectos de nuestro universo observable, que se repiten en el espacio cósmico. Copias idénticas de la Tierra, conteniendo duplicados exactos de cada ser humano, existirían en una cantidad que se aproxima al infinito. Pero estos mundos paralelos permanecen para siempre inaccesibles desde nuestro dominio cósmico. La velocidad de expansión entre las distintas burbujas inflacionarias supera la velocidad de la luz por magnitudes enormes, impidiendo cualquier comunicación o viaje entre las regiones individuales del universo. Cada burbuja se desarrolla en completo aislamiento de sus vecinos paralelos. Algunas interpretaciones cuánticas sugieren que los universos paralelos, que cada nivel de organización de nuestro universo vive según sus propias leyes de la física, según sus principios matemáticos. ¿Y si la física que rige nuestra escala cósmica simplemente deja de funcionar en los niveles más altos de esta jerarquía? Esto no es solo una fantasía, sino una hipótesis de trabajo perfectamente válida. Algunos modelos teóricos incluso sugieren que la propia conciencia puede existir en varios niveles jerárquicos a la vez. La autoconciencia humana podría ser solo un fenómeno de bajo nivel dentro de inmensas inteligencias cósmicas. Inteligencias cuyos pensamientos duran millones de años y cuya información se procesa a distancias intergalácticas. Y a la inversa, la actividad neuronal en nuestro cerebro puede contener entidades conscientes que existen en escalas de tiempo más cortas. Ellas viven vidas enteras en lo que para nosotros es una única idea. Y cada uno de estos niveles de conciencia puede que incluso ignore la existencia de los demás, aunque compartan la misma base física. Pero la hipótesis de la jerarquía infinita es aplicable también a la propia realidad matemática. Es posible que nuestro universo físico exista dentro de una estructura matemática, la cual es solo una parte de una biblioteca infinita que contiene todos los sistemas matemáticos concebibles. Este multiverso matemático incluiría universos gobernados por geometrías alternativas, con un número distinto de dimensiones o con sistemas lógicos completamente ajenos a nosotros. En este panorama, la realidad física nace de las matemáticas, y no son las matemáticas las que describen la realidad. Los últimos avances en el campo de las ciencias de la computación han demostrado cómo reglas matemáticas sencillas
pueden generar una complejidad infinita a través de procesos recursivos. Los conjuntos de Mandelbrot y los autómatas celulares demuestran cómo los algoritmos más simples pueden crear estructuras con un detalle ilimitado en cualquier nivel de aproximación. Si la realidad sigue principios similares, la complejidad que observamos en nuestro entorno cósmico podría ser solo una capa superficial de una profundidad organizacional infinita, que se extiende tanto hacia adentro como hacia afuera de la escala humana. El descubrimiento de una jerarquía tan infinita haría que el significado de la humanidad fuera simultáneamente infinitamente pequeño e infinitamente grande. Nos encontraríamos como componentes microscópicos en gigantescas estructuras cósmicas, pero a la vez potencialmente contendríamos universos enteros dentro de nuestros propios procesos físicos. Cada nivel de existencia podría albergar formas de organización y de conciencia que se encuentran más allá de nuestra comprensión actual. Simplemente imagina que comprimimos todo nuestro universo observable hasta que sea más pequeño que un solo átomo dentro de alguna estructura cósmica mucho mayor. Este experimento mental ilustra cuán insignificante puede ser nuestro entorno cósmico en comparación con la verdadera escala de la existencia, que se extiende más allá de nuestro horizonte de observación más distante. El tamaño de un átomo es, aproximadamente, una 10.000 millonésima parte de un metro. Si nuestro universo observable, que abarca 93.000 millones de años luz, se encogiera al tamaño de un átomo, entonces el cosmos más grande que lo contiene tendría dimensiones incomprensibles. La relación entre nuestro universo y esta estructura hipotética superaría la proporción entre un átomo y todo nuestro volumen cósmico observable. Modelos teóricos sugieren que esta relación de escalas podría ser real. La teoría de la inflación eterna crea un espacio infinito que contiene una cantidad ilimitada de regiones del tamaño de un universo observable. Cada una de estas regiones parecería microscópica desde la perspectiva de una estructura cósmica infinita que las contiene a todas. Pero las posibilidades de escalado van aún más allá. Si existen jerarquías infinitas, la propia estructura que contiene nuestro universo podría ser, a su vez, más pequeña que un átomo en un cosmos aún más inmenso. Este escalado recursivo podría continuar infinitamente, haciendo que nuestro universo sea infinitamente pequeño en comparación con la realidad absoluta. Teorías avanzadas de la física sugieren que la relevancia de las estructuras cósmicas no se define por su tamaño físico, sino por su contenido de información. Nuestro universo observable contiene aproximadamente 10 elevado a la potencia de 120 bits de información, codificada en las posiciones y propiedades de todas las partículas en el espacio cósmico. Es precisamente este contenido de información, y no su extensión espacial, lo que podría ser la verdadera medida de nuestra relevancia cósmica. Aunque nuestro universo parezca microscópico dentro de estructuras mucho más grandes, podría contener patrones de información únicos que lo hagan valioso o interesante para inteligencias cósmicas que operan a escalas mayores. La posibilidad de que nuestro universo sea solo un componente subatómico en estructuras más grandes desafía las concepciones tradicionales sobre la importancia cósmica. Cada logro humano, cada explosión estelar, cada colisión de galaxias, todo esto podría ser tan solo fluctuaciones microscópicas en procesos cósmicos incomprensiblemente vastos. Y al mismo tiempo, esta relación de escalas podría significar que existe una complejidad ilimitada, incluso en las estructuras que consideramos pequeñas. Si nuestro universo pudiera comprimirse hasta el tamaño de un átomo, manteniendo todo su contenido informativo, entonces los átomos individuales en nuestro mundo podrían contener sus propias estructuras cósmicas. Esta organización fractal significaría que la complejidad existe en cada nivel posible, sin límites superiores ni inferiores fundamentales. Al acercarnos o alejarnos, descubriríamos niveles de organización cada vez más nuevos, que se extienden hasta el infinito en ambas direcciones.
Descubrimientos recientes en mecánica cuántica muestran que el espacio vacío está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente a escalas subatómicas. Estas fluctuaciones cuánticas podrían ser sombras de procesos cósmicos que ocurren en la estructura profunda del propio espacio-tiempo. Quizás todo nuestro entorno cósmico es solo espuma en la superficie de un océano inmenso del ser. Ahora mismo, usted está leyendo estas palabras en un planeta que gira alrededor de una estrella en una galaxia, entre 2 billones de vecinos cósmicos esparcidos por el universo observable. Y toda esta inmensa panorámica podría ser más pequeña que un átomo en la realidad absoluta. Esta perspectiva sitúa la existencia humana en un contexto tan vasto que cuestiona todas nuestras nociones de significado, propósito y nuestro lugar en el cosmos. La Tierra tiene 40.000 kilómetros de circunferencia. Una pequeña roca volando por el espacio a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora alrededor de un horno nuclear que cada segundo quema 4 millones de toneladas de materia. Nuestro Sol es una estrella de lo más común entre 400.000 millones de otros hornos estelares que pueblan nuestras inmediaciones galácticas. La Vía Láctea se extiende por 100.000 años luz y contiene suficiente material estelar para alimentar cuatrillones de civilizaciones. Y aún así, todo nuestro hogar galáctico es solo un grano de arena en una playa cósmica infinita que contiene más galaxias que granos de arena hay en todas las playas de la Tierra. Cada una de estas 2 billones de galaxias alberga miles de millones de estrellas, y muchas de ellas tienen sistemas planetarios donde las condiciones pueden sustentar vida. Según las estimaciones más conservadoras, en nuestro volumen cósmico observable existen cientos de miles de millones de mundos similares a la Tierra. En algunos de estos planetas, probablemente surgieron civilizaciones millones de años antes de la aparición de la sociedad humana. Pero incluso el propio universo observable podría constituir menos de un 1% de toda la realidad cósmica. Más allá de nuestro horizonte cósmico, se oculta un universo que potencialmente se extiende infinitamente en todas direcciones, conteniendo un número infinito de galaxias, estrellas, planetas y posibles civilizaciones. Pueden existir también universos paralelos, donde se desarrollan otras versiones de la historia, de acuerdo con posibilidades cuánticas alternativas. Jerarquías cósmicas infinitas podrían contener todo nuestro universo observable, como un componente microscópico dentro de estructuras inconcebiblemente grandes. Y esta visión del cosmos simultáneamente hace que la existencia humana sea infinitamente pequeña y profundamente significativa. Representamos patrones temporales de materia organizada que han adquirido la asombrosa capacidad de contemplar escalas cósmicas que trascienden con creces nuestro origen evolutivo. La humanidad se desarrolló a partir de procesos químicos sencillos en un único y pequeño planeta. Pero hemos descubierto estructuras cósmicas que se extienden a lo largo de miles de millones de años luz. Evolucionamos para cazar y recolectar alimentos en las sabanas africanas, pero hemos cartografiado la estructura a gran escala del universo y detectado ondas gravitacionales del choque de agujeros negros. Los mismos procesos cósmicos que dieron origen a las galaxias, las estrellas y los planetas, también crearon la compleja química que condujo a la evolución biológica y a la conciencia humana. Literalmente, estamos compuestos de polvo estelar, forjado en los hornos nucleares y dispersado por el cosmos por las explosiones de supernovas. Cada átomo de vuestro cuerpo, a excepción del hidrógeno, fue creado dentro de una estrella que vivió y murió mucho antes de la formación de nuestro sistema solar. El calcio en vuestros huesos, el hierro en vuestra sangre, el oxígeno que respiráis, todo esto provino de la nucleosíntesis estelar, ocurrida hace miles de millones de años en lejanos confines del cosmos. Este vínculo material conecta a la humanidad con la evolución cósmica a través del espacio y el tiempo. Nosotros somos el universo,
consciente de sí mismo. Materia que ha alcanzado la conciencia y ha desarrollado la capacidad de estudiar su propio origen cósmico. A pesar de que ocupamos un diminuto rincón del cosmos infinito, los seres humanos han descubierto verdades fundamentales sobre la realidad que son aplicables a escala cósmica. Hemos vislumbrado la verdadera magnitud de la existencia. El universo no es solo más asombroso de lo que imaginamos, es más asombroso de lo que podemos imaginar. Y nosotros estamos aquí para ser sus testigos.